A ver, ¿qué está pasando? Sí, hay Se un está, digo, no, la pasan idea- muchas cosas en el mundo. Claro, hay un se kilo. está, se está Noticia, armando. noticia en desarrollo. Ah, Noticia en desarrollo. ampliaremos abajo. Ampliaremos, por supuesto. Breaking news. Sí. Un atentado en Moscú, a un lugar donde se estaba por realizar un recital de rock. Ingresaron varias personas y hubo un tiroteo, tirotearon a unas personas, muchos muertos, bombas incendiarias y se terminó incendiando el lugar. Bueno, en realidad, ¿cuántos muertos hay? Hay varias versiones, algunos hablan de más de 40, más de 30, otros ya están hablando de 100 personas o más de 100 muertos. 100 heridos. Es y un atentado ahí, terrorista. ahí lo estamos viendo, el que quiere... lo estamos viendo, yo lo vi... A través de YouTube, para Sí, quienes nos sí. están viendo por YouTube. Yo lo que Hay digo algunas por ahí es que imágenes. lo que más llama la atención de esto es ¿cómo decir? La naturalización que tienen esas personas de liquidar a alguien. Sí, sí. ¿no? Eso Y hasta llama- aparecen las imágenes como tranquilos, inclusive, Sí, ¿no? Como exacto. Sí, la caminando, frivolidad. ni siquiera corriendo, apurados para realizar el atentado, Ujú. caminando prácticamente, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes fueron los responsables? Todavía no se sabe. No hubo un informe oficial de Rusia, más que se están investigando. En principio uno piensa en la guerra de Ucrania, pero bueno, desde Ucrania dijeron que no. Estados Unidos, el día 7 de este mes, Sí. la embajada de Estados Unidos en Moscú dio una advertencia diciendo que en las próximas horas era inminente un ataque terrorista en la ciudad de Moscú. S7. Sí. Además, dieron especificaciones. Iba a ser en lugares muy concurridos, incluido conciertos. Es decir, la información que tenía era muy precisa. A ver, esto lo dijo la embajada. La embajada de Estados Unidos en Rusia, en Moscú. Claramente parecería que lo que dijo la embajada, de ser cierto y no ser propio ni saber quién, la KGB, o no la KGB, sino los servicios de inteligencia Sí, rusos sí, sí. lo sabían. FSB. Sabían que eso estaba ocurriendo. No lo estaba por sabemos. ocurrir. No lo sabemos. Lo cierto es que esa advertencia estuvo y que ahora en estos momentos Estados Unidos dice que no tiene absolutamente nada que ver este atentado con lo que ellos sabían. Ahora, ¿qué es lo que ellos sabían también? Porque si este atentado no está dentro de los atentados que ellos pensaban que iba a ocurrir, evidentemente hay más. A ver, pero pregunto esto porque no es que me hace ruido, sino que, a ver, una embajada de un país, obviamente en otro país, de alguna manera siembra el terror o el miedo en la población al decirlo. Claro. O sea, ya de por sí es bastante grave lo que se dice, después lo que pasa. Fue previo a las elecciones, entonces claro. Fue visto el gobierno de Rusia lo que dijo es que en realidad es lo que vos decís, Pablo, que estaban buscando desestabilizar en momentos de elecciones a la gente, al pueblo, y que están infundiendo un miedo que en realidad no era tal. Pero hoy tenemos un atentado de esta magnitud, además, porque no es algo un coche bomba, una sola persona, como ya pasó la hija de Dugin, un filósofo importante en Rusia y en el mundo, filósofo político, que lo quisieron matar a él y en realidad mataron a su hija. Claro. Esto ocurrió en Rusia también, fue un atentado terrorista, pero esto tiene otras características. Ahora, esto pasó apenas horas después de que el ejército ruso bombardease una central eléctrica en Ucrania y que... Hidroeléctrica. En realidad fue un ataque a la infraestructura energética, porque también es en respuesta a algunos ataques que hizo Ucrania sobre las refinerías de petróleo en Rusia. Entonces Rusia atacó la infraestructura energética según el mismo Zelensky dijo, más de 60 drones y 90 misiles. Esto ocurrió hace pocas horas también y ahora tenemos este atentado. Si es un atentado dirigido desde Ucrania, no lo sabemos. Yo consulto con muchas fuentes de información. Algunos también estaban hablando de ISIS. No sabemos. Otros hablan de la CIA, de Ucrania y demás.
Puede ser que yo lo veía así antes de, bueno, una especie de editorial un poco improvisada, que lo que diga el Kremlin de lo que pasó es la suerte un poco de lo que va a ocurrir en el mundo también. Más allá de lo que si pasó o no pasó, si lo inventa, más allá lo que digan. También se habla algunos de atentados, digamos, de falsa bandera, lo que se conoce Claro, de como propia eso. bandera, sí. Mirá, Lo que digan es lo que va a ocurrir. Recuerda a dos hechos importantes, más allá del origen de la causa y demás, ¿no? Sino los responsables. No estoy hablando de que todos sean de falsa bandera, no estoy diciendo eso, pero sí lo del 9/11 en Estados Unidos. Sí, lo hablábamos, claro. Como punto y desencadenante de un cambio en la dinámica de la política exterior de Estados Unidos, y también lo que pasó hace poquito en Israel, ¿no? Y que desembocó en los ataques de Israel a Gaza. Así que fue el 7 de octubre, creo, si no me equivoco la fecha. Sí. Sí. Entonces son hechos desencadenantes de lo que puede venir. Evidentemente, lo que decís, Pablo, que lo que determine el Kremlin, que fue el responsable de esto, seguramente pagará las consecuencias. Claro, porque, a ver, pagará las consecuencias o de alguna manera va a dibujar, evidentemente, lo que ocurre. Lo tuve que buscar porque no recordaba bien el nombre, pero también la historia demuestra como un emblema de esto, de un armado de guerra, el atentado contra el archiduque Francisco Fernández, ¿no? Que comenzó la Primera Guerra Mundial. Claro, o sea, podría haber sido eso o el resbalón de alguien en una bañera. Las condiciones estaban dadas en ese momento por una guerra. Casus belli, como se dice en latín, ¿no? Claro. Casus belli, que en realidad es el hecho que va a determinar la guerra. Pero que, claro, evidentemente uno no llega a la guerra por el casus belli, digamos, en definitiva, sino que tiene que ver con otros intereses y demás. Y te pregunto una cosa, desde tu visión, desde el punto de vista de la situación geopolítica general, el ambiente es el ambiente mundial o el ambiente regional, pero es que ya no es regional, ¿no? Es mundial. Está como diciendo, es un gas que dejó la cocina y si alguien prende la luz o cualquier chispa. Hay un ambiente enrarecido, sobre todo en Europa. Estuve hablando con una persona muy allegada a mí que está en Francia, en realidad que es francesa, y vive allá. Y me decía eso, que hay un clima muy feo, ¿no? Sabemos que Macron tiene que enfrentar elecciones para las cuales no le va bien, y también tenemos las Olimpiadas, ¿no? No es un buen momento en realidad para hacer lo que está haciendo Macron. Le contamos a la gente, digamos, que la situación en el campo de batalla en Ucrania es bastante favorable o muy favorable o casi determinantemente favorable a Rusia. Pero esto se sabía desde un principio, claro, digamos, que Ucrania está sobreviviendo militarmente es como un enfermo con un tipo de aparato artificial que lo mantiene con vida, digamos. Sí, es decir, un respirador. Claro, una cosa así, ¿no? Entonces, y que cuando te lo saques también corres peligro de Ucrania, evidentemente, pudo llegar hasta donde llegó por los buenos mercenarios extranjeros, por el dinero, miles y miles y miles de millones de dólares que Estados Unidos y Europa le brindó, por las armas, artillería, municiones, tanques de guerra, bueno, un montón de cuestiones que le ha brindado Europa y Estados Unidos. Pero eso tiene un límite, digamos, es decir, ¿hasta cuándo va a poder Europa y Estados Unidos seguir y que ya tenía respaldando? Los límites ya están llegando, y de eso Zelensky se está quejando, digamos, dice... me metieron en esta... Europa, bueno, se metió solo, digamos. Sí, bueno, metieron, pero él también sabía eso. Era ármense y vaya. Es como Argentina, Argentina va a desafiar a Estados Unidos. ¿Y qué tiene para desafiarlo? El apoyo de China. ¿Y hasta dónde está dispuesto China a ayudar a Argentina? Esto es una cuestión así hipotética, digamos, para que entendamos qué es lo que puede suceder. Ucrania se metió en un embrollo. Bueno, Argentina se metió con Reino Unido. Se metió con Reino Unido, claro, solo. Sí. Y terminamos como terminamos. Entonces, Ucrania está viviendo esa situación. Macron lo que dijo es que tiene determinadas líneas rojas que Rusia no debería cruzar, por ejemplo, Odessa,
que es una ciudad muy importante, en donde hay una comunidad ruso-étnica muy importante y que Rusia, digamos que reclama que podría tener otro destino, digamos, ser independiente o pasar a la Federación Rusa. Entonces, Francia dice, bueno, Odessa es uno de los límites, un ataque a Kiev, por ejemplo, por tierra también es uno de los límites, y estamos dispuestos a enviar a tropas del ejército regular de Francia, no hablamos de mercenarios que ya están, sino fuerzas regulares de Francia. Lo que pasa es que también Francia tiene un enfrentamiento con Rusia en África, y viene porque Rusia le disputó espacios de poder en África con todo éxito, digamos. Es decir, Francia se tuvo que ir de varios países. Entonces hay, digamos, un encono del gobierno francés en contra de Rusia. Rusia no lo hizo, por ejemplo, con su ejército regular, pero sí, por ejemplo, con Wagner, que era esa empresa que terminó prácticamente desapareciendo después con el problema entre Prigozhin y Putin, pero sí lo hizo con Wagner, con tropas de Wagner que han estado en África, han apoyado a algunos gobiernos y en definitiva han apoyado también Putin a gobiernos africanos enviándole cereales de forma gratuita, asistencia y demás. Esta influencia de Rusia en África hizo que Francia esté en retirada. Entonces, hay un encono particular del gobierno de Francia con Rusia. De todas maneras, me parece que no es el momento. Y tampoco, a ver si podemos entender que esta guerra no va a cambiar el curso de la guerra por algún arma en específico que le den, exceptuando que sean armas nucleares o armas de primera línea de Estados Unidos que no se lo van a enviar nunca a Ucrania. Pero digo, a veces nos vendían los medios, decían, no, ahora va a ir el tanque Abrams de Estados Unidos a Ucrania y va a cambiar el curso de la guerra. No, no lo va a cambiar. Porque ¿cuántos le van a dar? Sí. 20, 24, 40, 50 tanques. Rusia tiene miles de tanques. O sea, no va a cambiar la situación. De hecho, ya hay imágenes de los Abrams estadounidenses destruidos por las tropas rusas. Los tanques Leo 2, por ejemplo, el Leopard 2 de Alemania, el mejor tanque del mundo, ahora se lo van a pasar. Esa propaganda occidental, digamos, fogoneada desde la Unión Europea y de Estados Unidos, no lleva a nada más que una masacre. Es seguir incrementando la masacre y prolongando en el tiempo una guerra que se mantiene ahí. Que no tiene sentido que siga. Parecido a la guerra de trincheras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, en donde pasaron, no sé si años, 2 años creo que, ¿no? Sí. De trinchera a trinchera, nadie avanzaba, pero las muertes se daban... Sí, millones. Millones. Se jugaba la OTAN y Estados Unidos que la demora iba a favorecer a Ucrania y iba a estar en contra de Rusia. Un fallo en la evaluación total, digamos. Lo que está favoreciendo a Rusia es justamente esta demora, porque en realidad se sigue desgastando. El que se está desgastando es la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Ucrania que pone los muertos. Se están desgastando ellos, no Rusia. Porque Rusia es un país que tiene 10 veces más habitantes que Ucrania. Ahora, y tiene 10 veces más recursos minerales, de energía y demás que lo que tiene Ucrania. Es decir, no hay proporción. Y Vladimir Putin tiene una popularidad en Rusia que es un gran problema para la dirigencia de Occidente. No saben cómo lidiar con eso. Pero incluso por también, eso inventaron a Navalny. Navalny es un invento. Navalny no es el principal opositor de Putin, nunca lo fue. En elecciones nacionales su sector no sacó nunca más del 3% de los votos. Eso no es ser el líder de la oposición. Es un mote que le puso Occidente a Navalny. Ahora, la pregunta es que también Putin de hace 6 días o 7 días y Putin es otro, ¿no? Claro. Porque es uno con 6 años por delante, salvo que espiche, digamos, sí. Y que en ese caso no es que puede ser cualquier otro, ¿no? Porque estamos hablando de un liderazgo vertical, en el cual saben que ya está, ¿no? Incluso declaraciones de Trump diciendo que ellos iban a evitar involucrar a Estados Unidos en la guerra. Bueno, yo dije una cosa, desde hace 15 días, un mes, que era muy peligroso los meses que íbamos a transitar hasta el cambio de presidente. De presidente de Estados Unidos, claro. Sí, perdón, hablamos del presidente de Estados Unidos. Si es que gana Trump, por supuesto, que la justicia de Estados Unidos está empeñada también de ponerle todas las trabas posibles para que no pueda llegar a la presidencia. Yo creo que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. De todas maneras, no está nada dicho. Hay todavía mucho por recorrer, pero es muy peligroso el camino que estamos recorriendo,
porque saben que un Trump en la presidencia, la guerra termina. Y hay muchos intereses para que la guerra continúe. Los No, halcones incluso- de Estados Unidos, Claro. la industria militar de Estados Unidos, todo demás quieren que esto siga porque Mm. me estaba diciendo el señor Pablo Benito, fuera de aire, sobre las acciones de las Ujú. empresas que producen armamentos, cómo están, Ujú. Sí, 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 sí. en alza. Al alza, como estuvieron los primeros días del conflicto de Ucrania, y también el 7 de octubre, ¿no? Octubre de este año, un conflicto que se pretendía escale a nivel regional. En algún momento esto se tiene que vender y toda esa propaganda, aunque parezca mentira, pero por ejemplo también hace nada, Zelensky se había demostrado traicionado por el Reino Unido, ¿no? También. No, O sea, no, él. no puede decirlo, porque el Reino Unido es quien más estuvo detrás. En realidad, a ver, gente de Santa Fe, santafesinos que me están escuchando, Zelensky es alguien que fue usado. Ucrania es un pueblo y un país que fue usado en contra de Rusia. Llegaron a esta situación y va a llegar el momento, ya lo hemos dicho hace bastante Sí, tiempo sí, sí, atrás, sí. en que le van a soltar la mano. Se le están soltando. Se le estaban soltando y ahora capaz que necesitan Cuando un suelte poquito la más. mano, su propia vida va a correr peligro. Ahora, está claro que este atentado, pase lo que pase, esta situación que pasó, no hace más que escalar la posibilidad de una guerra de mayor escala, con mayores participantes o con el involucramiento, según la respuesta, de la OTAN directamente. Sí, no creo que haya, o sea, olvidemos, ¿no?, de un ataque de Rusia hacia un país de OTAN. No, esto no va a suceder. Pero sí, puede pasar en Siria, puede pasar en Ucrania misma. En otra cancha prestada, ¿no? No, claro. Es como la Copa Argentina. Es que, claro, estas guerras proxy que se Claro. llaman ahora, que se hace a través de un tercer país. Claro. Como se hacía también en la Guerra Fría, ¿no? Sí. En la Guerra Fría la Unión Soviética nunca combatió directamente en contra de los Estados Unidos. Y viceversa, sino que se peleaba en Vietnam, se peleaba en Afganistán, se peleaba Y se se peleó en peleaban a América, partir de en la América dictadura, Latina. después se conoció. En Ayer, América Latina. ayer algunos mensajes decían, ¿y qué tiene que ver que haya venido el jefe de la CIA acá con lo que vos estás diciendo? Y la historia de la CIA, hoy a partir de la desclasificación de informes, se sabe que participaron en los golpes de Estado de Chile, de Argentina, de Brasil. En la década del 70 y en los 60 y demás, la CIA era instigadora de golpes de Estado para frenar el avance de la izquierda en el mundo, ¿no? Y de movimientos nacionalistas también, que no eran de izquierda, pero también lo hicieron. Lo hicieron en Irán, por ejemplo, que no era comunista el presidente, y sin embargo le hicieron un golpe de Estado. Pero siempre para cuidar sus propios intereses. Hoy, en Argentina, viene, dentro de poco, en abril, creo que llega Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Vino el señor Burns, que el señor Burns es el jefe de la CIA, justamente se llama señor Burns. Increíble. Mr. Burns. Excelente. Claro, Mr. Burns vino, que es el director de la CIA. Recibido con todos los honores, ¿no? Claro, como corresponde. Y tenemos la noticia de que Exxon se va del país. Apalala. Exxon es una empresa norteamericana, estadounidense, mejor dicho, que es una de las principales empresas petroleras del mundo. Del mundo, sí, sí. Y que tenía inversiones en Vaca Muerta. Vende todo y se va. Es decir, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va si está todo? Qué mala onda. Si la vaca está muerta, Qué no es mala un onda. peligro para la señora. Lo real es que se van, venden todos sus Activos. propiedades, sus activos, exactamente, y se van. Entonces se va Exxon y viene el director de la CIA. Entonces ahí te das cuenta para qué es que quiere Estados Unidos tener presencia en Argentina. Lo que hablábamos la edición pasada de la hidrovía, es decir, se llama control. Se llama evitar que China esté en Argentina. Ahora, pero ¿por qué se llama Exxon? evitar que Rusia tenga un pie en Argentina. Es probable, esto me estoy arriesgando, Sí, sí, y en las sí. ciencias sociales, y lo de las ciencias duras, las ciencias sociales nos dicen, ustedes no son ciencia. Claro. Qué mala onda, esos ingenieros, esos Como si matemáticos. como si ustedes ingenieros No son fueran. sí, ¿por qué? Porque el tema predictivo. Mm. La ciencia dura puede predecir a través de la física, de la química, pero los cientistas sociales
es difícil predecir porque tienen que ver con el hombre, con el ser humano. Entonces, claro, la subjetividad es total. Entonces yo voy a hacer una predicción Sí. que espero digamos que no ser no sé, Orangel, pero digo, es probable que también vengan a bloquear los canales informativos, tanto de China como de Rusia. Van por el tema de la base china que está en la Patagonia, que tiene que ver con la exploración profunda del espacio, que los de Estados Unidos dicen sí, pero también nos pueden monitorear nuestros satélites y tener cierto control y demás. Por eso no quieren que esté esa base acá. Entonces pero van por no eso. le prestemos la cancha para no somos tan soberanos. Pero para otra guerra. Esto es entre 2 o 3 países de todo el mundo, digamos. Van por bloquear a China, van por bloquear a Rusia, pero no van para el desarrollo productivo de este país. Es una mala noticia. A ver, ¿cómo podemos magnificar porque si uno más o menos entiende qué es Exxon, que se retire de la Argentina, la pregunta es, por ejemplo, los Estados Unidos como un Estado, como un presidente, como una gobernación, si se quiere, y Exxon, que es el poder permanente, ¿no? Que hace mucho que está, ¿funcionan en tándem o cada uno por su lado? Entonces, como se fue Exxon, entonces vienen a ver cómo hacemos para que no entre China. ¿Por qué se va entonces Exxon? Las empresas tienen independencia, de todas maneras funcionan en tándem. Es más, la Embajada de Estados Unidos, además de ser un lugar donde se monitorea las acciones de este país y de terceros países, imagínate, volvamos a lo que yo dije al principio. La Embajada de Estados Unidos en Rusia, en Moscú, dice, sí, se mete en va un tema. a haber un atentado en Moscú. ¿Qué quiere decir eso? Que la embajada maneja información. Y te lo está diciendo. Sensible. Y se lo está diciendo al pueblo, nosotros manejamos información de ustedes. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a pensar que en Argentina es diferente? Y además, el gobierno de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos son grandes lobistas para sus empresas, lo cual me parece muy bien. No es una crítica. No, es que es el intervencionismo en su estado puro. Está bien. Sí. Ojalá, digamos, la Argentina, podamos entender esto, y la Argentina trabaje para sus empresarios y sus empresas. Yo creo y que ojalá Brasil, por ejemplo, haga Brasil lobby lo está en haciendo. el extranjero para las provincias argentinas. Eso es trabajar por la producción de un país, por ejemplo. O sea, lo que yo digo de Estados Unidos no es una crítica hacia su forma de realizar las cuestiones. Algunas formas sí son totalmente criticables cuando intervienen asesinatos, golpes de estados y demás. Pero digo, en cuanto a la representación de sus empresas, no está mal que lo hagan ellos. Ahora, lo que sí está mal es que nosotros no tengamos un interés nacional. Que no cuidemos nuestras empresas, nuestro mercado, nuestra hidrovía, aunque eso y nuestra que soberanía. Fuera 2 puntas, 3 puntas o 4 puntas. Bueno, no, eso es otro tema. Ahora, si podemos cerrar, y en lo predictivo, ¿no? ¿Cuál es dentro de un mes, vamos a suponer, ¿no? Antes de las elecciones francesas, de la española, antes de la elección estadounidense, ¿imaginás un escenario de guerra en Ucrania? ¿Un escenario de una escalada en la guerra de Ucrania? Sí. En Ucrania sí. No creo que haya una expansión ni una escalada en Europa. Sería muy, muy peligroso. O sea, desencadenaría prácticamente una tercera guerra mundial. O algo parecido a eso. O una guerra regional muy importante. Y te hago otra pregunta que si quieren, también acá está quien quiere responderla. ¿Puede ser que el capitalismo hoy, en una situación de crisis en la que está, necesite de una guerra? Más que el capitalismo de Estados Unidos. Ajá. Sí, puede serlo. De hecho, es una de las soluciones que plantean algunos think tanks, que son esos grupos para la gente que no está en el tema ni sabe lo que son los think tanks, son asociaciones de pensadores, de intelectuales, científicos y demás, que lo hacen por el país, digamos, ¿no? Por Estados Unidos, pero hay de este tipo en muchos lugares, ¿no? En Argentina también los hay. Pero en Estados Unidos, muchos de los think tanks están proponiendo, una de las propuestas es esa, una de las salidas, digamos, es una guerra. Que ojalá no sea lo que prime, digamos, ¿no? Pero sí, existe eso. ¿Y Estados Unidos, el tema... ¿Y Rusia no necesita una guerra? El tema de Estados Unidos es la primacía
de la hegemonía mundial. Hasta los últimos años hemos visto un Estados Unidos hegemónico. Vos sabés que, sí, te iba a contar. Es el gran hegemón mundial. Este tránsito hacia un estadio estadio multipolar, donde estén en el mismo plano China y otros actores que vienen un poquito detrás, como la Unión Europea, Rusia y demás, India, por ejemplo. Gran parte de los Estados Unidos no lo quiere. Entonces, ¿qué va a hacer para evitarlo? Se va a radicar en la cuestión económica, que es lo que Trump en definitiva quiere, hacer de nuevo grande a Estados Unidos, como dice su lema, traer de nuevo a las empresas que están afuera, volverlas a traer a Estados Unidos para que le den trabajo a los norteamericanos. Esa es una de las salidas, digamos, competirle mano a mano a China a nivel económico, de cooperación y competencia con China y demás. Y la otra es basada en el poder militar, que si nosotros miramos la historia, no es lo que ha convenido. Desde el Imperio Romano hasta la Unión Soviética, todos los que gastaron demasiado dinero en su poderío militar y basar la hegemonía del poderío militar han caído. Sí, pero aparte, claro, hoy un enfrentamiento militar significa el aniquilamiento de la humanidad directamente. O sea, sí, en esa escalada. O estas guerras proxy que intentan, bajo la mente de esta gente en Estados Unidos, debilitar al rival. Por ejemplo, podría ser una guerra en Taiwán. Claro, exactamente. Y llenarlo de armas a Taiwán y no sé, lo que sea. Que eso es algo que está ahí en discusión, incluso en Taiwán, ¿no?